Bueno, mira, es una zoonosis originada en África. Los reservorios son mamíferos silvestres, las ratas, por ejemplo. Y en el año 1958 hace un salto hacia los monos y después posteriormente se identifica en el 1970 el primer caso en humanos. Y desde allí se exporta desde África a otras partes del mundo. Y es un cuadro similar, tiene manifestaciones comunes a lo que era, lo que conocíamos nosotros dentro del cuadro de la viruela humana, es decir, con lesiones en la piel, con ampollas, con pústulas, con úlceras. Y ahora, actualmente, ha generado un brote importante, diríamos, porque se está registrando en muchos países de Europa, en distintas latitudes, y eso ha generado preocupación, ¿no? Incluso ya hay un niño afectado en Reino Unido con un cuadro bastante grave, ¿no? de cuidado. Así que eso mantiene en alerta digamos, a los gobiernos de los países centrales, monitoreando y viendo la evolución en cuanto a lo que importa en términos clínicos, es decir, el comportamiento que tiene. Anteriormente, en el año 2003, se registró un brote muy importante en Estados Unidos, 70 casos que evolucionaron bien, ¿no? Así que bueno, un poco la expectativa es ver qué va a pasar ahora en este momento. Pero recién comentaba que también se transmite por roedores, ¿no? ¿Por qué lleva ese nombre? Bueno, lleva el nombre porque se genera este primer brote en monos en el año 1958, es decir, que la enfermedad, la mayoría de las epidemias tiene reservorios animales, en determinado tipo de animales. En algún momento hacen un cambio y saltan de especie a especie, en este caso saltaron de las ratas a los monos y posteriormente ya se adaptan para pasar a la especie humana y después, posteriormente, que es el caso, se adaptan para el contagio interhumano, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a aprender todas las alarmas y la alerta epidemiológico para ver cómo es el comportamiento, porque ahí ya tenemos la posibilidad del contagio interhumano que en este caso sucede por el contacto estrecho principalmente, es decir, a través de estas lesiones en la piel, también puede ser por gotitas de saliva o por compartir, por ejemplo, ropa de cama de un sujeto que esté enfermo. Entonces, bueno, ahora estamos en un momento en que esta nueva zoonosis empieza a ganar terreno entre los humanos, bueno, y eso genera cierta preocupación. Los brotes anteriores, como decía recién, se acotaron en el tiempo y tuvieron una evolución benigna. Tenemos que ver en tiempo real, ahora el día a día, ver cómo va evolucionando en términos clínicos es decir, la viruela del mono lleva ese nombre, para contestar a tu pregunta, porque ese primer brote desde los roedores se genera en los monos. ¿Me puede comentar cuáles son los síntomas, bien para saber? Sí. Los síntomas y signos son los comunes en principio a cualquier enfermedad infecciosa, es decir, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, mialgias, es decir, dolores musculares, y después se generan aumento ganglionar, es decir, en el tamaño, adenopatía es el nombre técnico, aumento de los ganglios, y después se generan lesiones en la piel, que comienzan con unas manchas que bueno, después se genera una ampolla y posteriormente una úlcera con una costra y eso se seca y se cae. En algunos casos puede generar complicaciones viscerales, por ejemplo, en pulmón. No ha sucedido hasta ahora, salvo este caso que comenté en Reino Unido, este tipo de evolución grave, ¿no? Podría ser la afectación visceral, por ejemplo, de pulmón. ¿Qué tratamiento se debe realizar cuando se detecta? Bueno, estas zoonosis no tienen tratamiento específico, ¿no? Es decir, que se hace el tratamiento sintomático, se tratan los síntomas y después se ve la evolución, ¿eh? En algunos casos se sigue el cuadro, se monitorea la evolución clínica para ver si necesita algún tipo de tratamiento o de medidas de soporte que se llama. Pero bueno, indudablemente si esto
sigue, es decir, si sigue este brote y sigue aumentando el número de casos, evidentemente vamos a tener que ir por las inmunizaciones, ¿no? Tratar de generar vacunas para cubrir rápidamente a la población. Todo depende de si este brote se acota, se restringe en el número de casos y sigue ganando terreno. Actualmente en Europa hay cierta preocupación, ¿no? Sobre todo esta posibilidad que logre de alguna manera hacerse endémica en el continente europeo porque gane reservorios animales y después pueda eso generar brotes de tanto en tanto. O sea que, bueno, por eso se le está estudiando, se le está secuenciando esta variante. Ustedes saben que originalmente hay dos en África, una del centro de África y otra de la parte occidental. Las que están generando este brote es el clado, como se llama técnicamente, del África occidental. Y se está ya iniciando las secuencias para ver las características genéticas y ver entonces, como decía antes, el impacto, las características específicas que tiene esta variante actualmente en Europa. Esta viruela ¿qué secuelas deja? ¿Puede ser mortal o no? Bueno, en los anteriores brotes, en el que refería recién en el año 2003 en Estados Unidos, evolucionó bien, que fueron 70 casos relacionados con exportación de animales desde África, ¿no? Muchos de los brotes que se habían generado anteriormente tienen esa relación. Y habían evolucionado muy bien, es decir, que no habían dejado secuelas. Entonces, un poco la comunidad científica está esperando que en este caso suceda más o menos lo mismo. Pero ya conocemos esta posibilidad y lo hemos visto con el SARS-CoV-2, es decir, con la gente del COVID, la posibilidad que los virus cambien y muten. Entonces, a medida que ganen terreno en esta interacción con los hospedadores, puedan generar variantes que sean más virulentas, más poderosas, digamos, que puedan generar mayor daño. Actualmente estamos en esta observación. Los brotes anteriores tenían antecedentes que esas lesiones en la piel se curaban y no dejaban secuelas. Y con respecto al caso que hay en el país que apareció ahora. Bueno, está en observación, hasta donde yo sé, está en aislamiento y siguiendo esto que decía antes, ¿no? La evolución, hay que hacer los aislamientos en este caso, ¿no? Y eventualmente trazado de contacto, porque la manera de bloquear, y hay algunos países europeos que ya tienen esa política sanitaria, la manera de bloquear la propagación es haciendo los aislamientos, que en este caso son bastante prolongados, y haciendo una observación directa de ese cuadro clínico, ¿no? Es decir, que no importe alguna complicación en alguna de las vísceras y, bueno, asegurarse de que la evolución es buena.